Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el constitucionalista Domingo García Belaúnde. Doctor García Belaúnde, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Doctor, no, gracias a usted por conectarse. Doctor, ha llamado mucho la atención la semana pasada esta casi exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en el Perú se suspenda este trámite de ley que busca amnistía para policías y militares. ¿Cómo analiza usted esta situación y esta, digamos, exigencia de parte de la Corte? Bueno, le voy a comentar. La cosa es más compleja de lo que parece. Nosotros estamos incorporados al sistema hace 40 o 50 años de los años 80, y en sus inicios la Corte y el sistema dio un buen servicio a los países democráticos. Lo que pasa es que hace 6 o 8 años se ha ideologizado, está repleto de caviares, ¿no es cierto? Y hacen lo que les da la gana, más allá de lo que establece la Convención. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución y a los tratados, ¿no es cierto? Pero sobre todo de acuerdo a la Constitución, la Corte, el sistema es el último recurso. O sea, primero se agotan los recursos internos y luego se va al sistema interamericano. Y dentro de sus competencias no está impedir que se dé una ley. Eso es un absurdo, es una tontería galopante. Estos señores están pensando en otro mundo, ¿no es cierto? ¿No? Y no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Ahora 3 o 4 años intervinieron para parar una ley de SUNEDU que estaba en debate, ¿no? Y no recuerdo qué pasó. Entonces, la cosa es complicada porque está lleno de caviares la Corte, aunque tenemos ahora un representante peruano, que es Alberto Borea, que es juez de la Corte, ¿no? Y que es un hombre luchador y con tendencias democráticas, ¿no? Pero uno, pues, no puede contra 7, ¿no? O sea, son 7 los jueces y entonces no va a poder con ellos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar de estrategia, en mi opinión. ¿Cuál es el cambio de estrategia? No hacerle caso. Recordemos el caso de Fujimori. La Corte insistía en que Fujimori debía volver a la cárcel, ¿no es cierto? El gobierno no le hizo caso. Fujimori murió en su casa como debe ser, porque ya el recuerdo de leí, a mí me parece espantoso que fue un presidente que murió en la cárcel, ¿no es cierto? Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y hay un montón de países en la América Latina, como por ejemplo Brasil, México y Argentina, que no le han hecho caso a la sentencia de la Corte y no pasa nada. Entonces, cuando la Corte sienta que no le hacen caso, ahí va a tener que pensar seriamente en cambiar su política, ¿no es cierto? Porque no pasa nada. Así repito, no pasa nada. Claro. Entonces, la política es mantenernos en el sistema porque no hay otro, pero crear una comisión ad hoc por ley, cosa que el Congreso, pues, en su desidia no ha hecho, ¿no es cierto?, que analice la sentencia y las recomendaciones y diga, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y veremos qué pasa. Claro, desde adentro. Esa es mi opinión en síntesis. Claro, o sea, la propuesta es que desde adentro se analicen estas propuestas, estos pedidos que pueda hacer la Corte y ver qué es viable y qué no. Así es. Mire, por ejemplo, la Comisión Interamericana tuvo una opinión consultiva hace 6 o 7 años en la cual recomendaba a los países introducir en sus constituciones el matrimonio gay. Nadie le hizo caso, me explico, y no pasó nada. Entonces la Corte tiene una fuerza moral, y si esa fuerza moral no la tiene porque está desacreditada, está muerta. Entonces no hay que hacerle caso y se acabó. ¿Cuál es el problema? No hay ningún daño, ninguno. La gente dice, no, mentira, no va a pasar nada. Y recordemos el caso de Fujimori hace unos meses. Claro. La Corte insistió en que volviera a la cárcel, no volvió y no pasó nada. Entonces convengamos en que no hay ninguna consecuencia si es que el Perú no, digamos, acata o toma en consideración estas posturas que tenga la Corte sobre temas internos. Así es. Y porque además hay un problema, y que es el siguiente. Ya una vez la Corte, el Perú se salió del sistema en la época de Fujimori y luego se volvió a él. ¿Me explico? Entonces no hagamos pues el ridículo, honestamente. Más vale no hacerle caso y no pasa nada. Hasta que ellos se den cuenta que, como no les hacen caso, tienen que cambiar. Y hay una serie de estupideces que ha hecho la Corte increíbles. Por ejemplo, una vez
anunció que había que paralizar el proyecto ambas y qué sé yo, y el proyecto ni se había iniciado, pero se inició después, ¿no? Pero sí, o sea, tan mal informados, están en manos de gente de segunda que les hacen todo. A mí el doctor Ovedia me ha contado que cuando llegó a la corte hace unos meses, le pusieron 3 asesores que eran los que le hacían sus cosas. Entonces dijo, no, yo traigo mis asesores, no los de ellos. Porque ellos están ahí hace 20 años, estaban ideologizados. Así que, chau. Entonces es cuestión de decisión política, lamentable o felizmente, no lo sé. Ahora, doctor, esta ideología que impera en la Corte termina, quieran o no, terminan afectando un poco la imagen de los países a los que, digamos, buscan imponer alguna idea o alguna postura, por ejemplo, con esta, ¿no? Ordenar que no se vea el tema de la amnistía. Hacia afuera, un país que no hace caso a la Corte, ¿buscan también por ahí dañar la imagen? Pero le hago esta pregunta. Hace menos de un año la Corte ordenó que Fujimori regresase a la cárcel y acá no se le hizo caso. ¿Qué consecuencias hemos tenido? Dígame una. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces estamos hartos de las tonterías que hace la Corte porque hay gente mediocre, ideologizada. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Hace 2 años la comisión envió a un comisionado, un señor Ralón, un guatemalteco notario de 5ª categoría para que informe sobre las matanzas o las protestas en el caso de... ¿Se acuerda usted? Este señor se la pasaba comiendo ceviche, era un pobre diablo. Y luego informó tontería y media. Entonces, con esa mediocridad que hay en la comisión y también en la Corte, con excepciones, ¿no? Y cuando han habido buenos han sido muy ideologizados, pero muy ideologizados. ¿Qué tenemos que hacer? No salirnos porque no hay otra cosa. Simplemente no hacerles caso y punto. Y no pasa nada. Claro, ahora, usted es de la idea de no hacerle caso, pero no salirse de la Corte. Sin embargo, ya desde el Ejecutivo ya se habla mucho sobre estar o no en la Corte, si es viable para el país salirse o no. Ya de que desde el Ejecutivo marquen una pauta respecto a este tema, ya digamos que llama un poco más la atención, ¿no? Digamos, se ve un poquito más real, ¿no? Bueno, eso es problema del Ejecutivo, pues, ¿no? Ese no es mi problema, honestamente. Si quieren ser tan ridículos de salirse de la Corte, que ya lo hemos hecho. No nos olvidemos que nos salimos de la Corte y luego al año y medio se volvió. Entonces, nada perdemos, por ejemplo, nada perdemos en quedar ahí sin hacerle caso. Ahora hay una audiencia el 21 de este mes por no sé qué tema. Van a enviar delegados, que no vayan, porque ahí lo que se mueven son las ONGs y IDL que mueve dinero para eso, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Entonces estamos peleando con ONGs que lo que definen es el billete. Claro. Ahora, si el gobierno quiere salir, es problema de ellos, pues, y es problema de ellos. No creo que nos hagan bien, ¿no es cierto? Y quedarse nos hace mejor porque como hay mucha gente que no le ha hecho caso a la Corte, no pasa nada. Claro. O sea, eso depende de ellos, ¿no? Quedarse y marcar una postura firme. Doctor, hay otro de los cuestionamientos que se hace la Corte son y tiene que ver con la ideología que usted mencionaba, esta decisión de perseguir a militares y policías y, por otro lado, ordenar indemnizaciones a personas que han sido sentenciadas por terrorismo, ¿no? Ponemos el caso de Lori Berenson, Castillo Petruzzi, ¿no? A Lori Berenson le pagaron a su familia $30.000. Es bastante evidente, ¿no? Por donde se le vea esta injerencia de este sector en esta Corte, ¿no? Mire, no conozco al detalle esos casos, aunque sí sé que han pagado indemnizaciones. Y hay un monumento que es el Ojo que Llora, que deberían destrozarlo mañana mismo, ¿no es cierto? El problema que tiene el Perú con el terrorismo no es un genocidio, es la defensa del Estado frente a gente que quería destruir el Estado, que es otra cosa. Ahora, si le pagaron o no indemnización, bueno, no me hago problemas sobre eso, honestamente, ¿eh? No le veo grave. Más grave son otras cosas, honestamente. Claro. Como yo lo veo, ¿no? Pero también es cuestionable esta persecución contra quienes defendieron al país en esta época en la que el terrorismo golpeaba casi a diario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero yo preferiría que esa ley de amnistía sea un poco matizada. ¿En qué sentido? No la conozco cómo saldrá en su versión final, ¿no? Que quizás se individualicen los casos más
más concretos, ¿no? E incluso pensar en indultos a quienes están ya sentenciados, ¿ah? Claro, Porque el indulto es el perdón para quien ha sido sentenciado y que se puede hacer, claro. que es un atributo presidencial y que nadie lo va a discutir, ¿correcto? Y la amnistía general, pero ver a quiénes recae la amnistía. Es evidente que tiene que recaer la amnistía a un señor que está hace 30 años, pues, enjuiciado. Mire, hay un principio que la gente se olvida, el plazo razonable. Ujú. Uno no puede estar siendo, y acá hay varios en la actualidad que tienen 6, 8, 10 años investigados. Eso parece pues una locura. ¿En qué país civilizado se demoran 8 o 10 años sin investigar? No sé, eso no tiene sentido. Si en tanto tiempo no se llega a algo, se archiva el caso y punto. Eso es lo que hizo el Tribunal Constitucional hace muchos años, y no lo he vuelto a repetir lamentablemente en el caso General Chacón, Claro, en el cual dijo el tribunal lo siguiente: el general Chacón está investigado hace 9 años, no sabemos si es culpable o no, no interesa, pero 9 años pues es demasiado, a su casa y se acabó. claro. Entonces yo creo que esas son políticas que le corresponden retomar al tribunal porque lo ha tenido antes, ¿no? Ya el tribunal está haciendo cosas interesantes como esta sentencia reciente de extinción de dominio, que es una barbaridad, ¿no es cierto? Y otras cosas parecidas, ¿no? Claro. Doctor, usted mencionaba estos largos procesos judiciales, muchos de ellos interminables, porque en verdad parecieran interminables, y esto pone en tema a nuestro sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial. Centrémonos en el Ministerio Público primero. Vive una verdadera crisis, ¿no? Digamos que hay una imposición de parte de Espinosa y clara intención de no permitir el regreso de Patricia Benavides, pese a que hay una ya orden de un juez, ¿no? Y pareciera que esta crisis tiene para rato. Doctor, en este caso, el Ministerio Público, ¿qué tanto se viene deslegitimando con este tipo de pugnas internas? Bueno, ya está totalmente deslegitimado, ¿no? Son fiscales que hacen barbaridades todos los días. Aún más, en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la extinción de dominio, ahí se dice claramente que los fiscales son abusivos y que están haciendo lo que el tribunal llama la cultura de la sospecha. O sea, todos son culpables mientras no demuestren lo contrario. Recordemos que la fiscal Marita Barreto, hoy día investigada, ¿no es cierto?, ¿no?, dijo alegremente en un programa de televisión: la inocencia debe probarse. O sea, esta señora estaba mal de la cabeza. La inocencia no se prueba, se presume. Y eso tiene 200 años. Y la señora Adela Espinosa, no sé cuál sea su especialidad, honestamente, pero en materia constitucional está perdida en el espacio. Habla tontería y media, ¿no? Y es una pena, porque debería estar mejor asesorada y no dejarse guiar por sus nervios o por sus pasiones, ¿no? Porque lo que está haciendo está mal realmente. O sea, ¿usted considera que estas reacciones que ha venido teniendo Delia Espinosa respecto a la no reposición de Patricia Benavides ya viene no solamente un tema de interés dentro del Ministerio Público, sino que hay algo más? Hay algo más, que es el desprestigio y el desobedimiento a los mandatos constitucionales. Esta señora cree que está por encima de la Constitución, eso no puede ser. O sea, la odia a Patricia Benavides y por eso no la incorpora. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, el Ministerio Público está totalmente deslegitimado desde la cabeza. La señora Adela Espinosa habla tontería y media. Pobre, me da mucha pena, y si quiere que le ayude, me ofrezco gratuitamente a apoyarla, porque dice, la verdad, cada cosa. Y si no, pues le mando a un asistente mío para que la asesore, porque en materia constitucional dice barbaridades, pobrecita, ¿no? Me da pena realmente. No la conozco, debe ser una buena persona, pero dice cosas que son de terror, ¿ah? Claro. Doctor, esto lleva siempre a, cada vez que hay una crisis que es constante en los últimos años, se habla mucho de esta necesaria de la reforma del sistema judicial, purga de fiscales. ¿Usted considera que esta reforma es urgente y debería hacerse ya, o debería ser materia en la campaña electoral? Bueno, eso es complicado, ¿no? Porque tampoco se puede votar a la gente de la noche a la mañana, pues también tienen derechos, etcétera, ¿no? Pero sí hay que hacer una reforma. Hay algunos proyectos. En el Congreso hay una comisión que preside la congresista Mari Carmen Alba, en la cual yo estoy, pero hay mucha gente más, evidentemente. Yo no soy la voz cantante, ¿no es cierto? Están pensando en eso, pero yo creo
que el descrédito del Ministerio Público, que es total, lamentablemente, ya no cree nadie en los fiscales, ¿no es cierto? Y en los jueces todavía algo se cree, sobre todo en segunda y última instancia, ¿no? En la Suprema, que hay mejor desempeño, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, pero no ahora, no hay tranquilidad, ni tiempo, ni perspectiva. Hay que seguir estudiándolo y darle este paquete de reformas al próximo Congreso que se instalará en julio del 26 para que haga lo que debe hacer, empezando por una poda a nivel del Ministerio Público, así de simple, ¿no? O sea que esta labor debería recaer en el próximo Congreso. Ahora no lo van a hacer, no, además claro, no tienen ni la tranquilidad de hacerlo. claro, hay un tema de inestabilidad, de cuestionamiento frecuente al Congreso. Así es. Con un Congreso bicameral se garantiza una mejor labor respecto a iniciativas como esta de una reforma. Yo creo que sí, pero yo creo que la bicameralidad es buena, no porque sea bicameral, sino porque la gente que hay ahí. O sea, no nos olvidemos que la mitad del Congreso es para salir corriendo, ¿no es cierto? Un poco más, Hay ¿ah? gente, Un poco o más. más, o más de repente, no he querido avanzar más, pero es gente que no conoce nada, que tiene pues un pasado tormentoso, que tienen denuncias de violación, falta de alimentos a sus hijos. O sea, este Congreso realmente es lo peor que hemos tenido, ¿no? Con las excepciones que nunca faltan, evidentemente. Entonces hay que los partidos deben hacer un esfuerzo para poner sus mejores cuadros, que no tengan antecedentes sobre todo, y que tengan una trayectoria impecable. Y eso debe también cuidarse mucho para el Senado, porque el Senado va a ser bien importante en muchas cosas, ¿no? Esa es mi opinión. Doctor, pero el que no tengan antecedentes, que sean personas íntegras, también depende de los partidos, ¿no? Los Bueno, pero por los supuesto. partidos, digamos que pareciera que no existieran los filtros o pareciera Así que es. escogieran a propósito mal, Sí, ¿no? sí, sí. No, no. Bueno, el problema es que la democracia moderna, como ya se dijo, es una democracia de partidos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer los ciudadanos es controlar los partidos, ¿no? Y que no pongan a cualquiera, ni tampoco pues pongan al que da la plata para la campaña, porque que estamos mal, ¿no? Mire, hasta el año 90 más o menos había un buen Congreso, más o menos hasta el 90, ¿no? Había gente primera en el Senado, muy buena gente en diputados y se hacían cosas. Hoy día, lamentablemente, no. Entonces, los partidos tienen gran responsabilidad en ello, ¿no es cierto? Y esperemos que así sea, porque realmente más abajo no podemos caer, ¿no? Claro. Lamentablemente, ¿no? Doctor, usted mencionaba que hasta el 90 más o menos había un buen Congreso porque había, digamos que, gente de catadura moral que daba gusto escuchar. Sí, pero esto también tiene que ver con que hay partidos que han desaparecido. Los partidos tradicionales son contados con los dedos, son Sí. menos de los dedos de la mano. Y ahora hay muchas agrupaciones políticas que solamente se juntaran, pareciera, para elecciones. ¿Qué formación podemos esperar de nuevos políticos si es que estos partidos son vientres de alquiler, muchos de ellos? Bueno, eso implica pues una reforma electoral, ¿no? No solamente una reforma a nivel político, a nivel moral, digamos, sino también una reforma. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas? Creo que hay como 40 candidatos inscritos, o más. ¿Por qué hay tanto? Por los filtros, pues hay que ser más exigente, poner más filtros, que los partidos que no tengan tal valla desaparezcan, etcétera. Es también un problema del Congreso que no se ha puesto, digamos, serio con las exigencias para los partidos. Entonces cualquiera puede ser presidente. No nos olvidemos que en la época de Castillo, hubo 18 candidatos a la presidencia. Castillo sacó 18% y lo siguió Keiko con 15%. O sea, ninguno de los dos representaban a la población. Claro. Recién en la segunda vuelta se alinearon, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es posible que haya 18 candidatos a la presidencia? Esto es una cosa de escándalo, pues, ¿no? De escándalo. Claro. En ningún país civilizado hay 18 candidatos a la presidencia, en ninguno. Claro, doctor, para ir terminando, hacíamos una especie de balance que en las elecciones pasadas había cerca de 18 candidatos. En esta, con todo y alianzas, en esta se espera que sean unos 35 más o menos. El elector, doctor, ¿con qué se va a encontrar cuando vaya a votar? ¿Con qué se va a encontrar? Digamos, ¿usted cree que le va a dar? Me pongo en el lugar de los jóvenes. Los jóvenes tienen interés, ¿cree usted, en ir a votar sabiendo que el abanico que se le van a presentar, muchos de ellos son integrados por personajes desconocidos y cuestionados? Bueno,
Esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que acá, para formar a la juventud, hace falta primero una reforma en la educación, que no existe hace años, ¿no? Yo recuerdo que cuando era yo muy joven, estaba en el colegio, habían cursos de formación cívica. Yo Sí. sabía en quinto y media qué cosa era el poder legislativo, qué era el hoy día la gente no sabe nada, porque además están sumergidos en el Google, en el Wikipedia, la gente ni lee. Entonces es complicado, pero eso parte también de, digamos, de los dirigentes por un lado y de los medios por otro, que incentiven y que den a publicidad lo que vale en cada cual. Es una cosa que es a largo plazo, no es de Ujú. inmediato, porque la crisis a la cual hemos llegado es muy honda y tiene sus años, ¿no es cierto? Tiene sus años, pero podemos remontar si hay voluntad para hacerlo honestamente, ¿no? Claro, pareciera que es un trabajo más a largo plazo, ¿no? Yo diría que sí, porque nadie cambia de la noche a la mañana. En materia política los cambios son siempre lentos, pero hay que empezar, ¿no es cierto? Claro. Si empezamos por gente que es honesta, que no hay muchos sueldos, que trabaja seriamente, etcétera, etcétera, ya eso empieza a arrastrar nueva gente, ¿no? Es cuestión de paciencia y voluntad política. Sobre todo voluntad. Doctor, siempre es interesante conversar con usted sobre esos temas de coyuntura. Queremos agradecer la entrevista. Gracias también por su invitación muy amable. Hasta luego. Que tenga buen día, muchas gracias. Bien amigos, estuvo con nosotros el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde. Él pone clarísimo el tema, ¿no? No es necesario salirse de la corte. Para él, simplemente con no hacerle caso es suficiente, ¿no? Y pareciera interesante esta propuesta de crear una comisión en el Congreso que vea qué temas se pueden tomar en cuenta y cuáles no, respecto a posturas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora es una clara intromisión en nuestro sistema al tratar de frenar un trámite de ley que ni siquiera está aprobado para lograr la amnistía de militares y policías. Increíble la postura de la Corte. Vamos a ver qué decisión toman nuestras autoridades y si es que toma fuerza esta iniciativa de algunos desde el Ejecutivo de salirse de esta entidad. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.